Este es el plan. Comienza recibiendo con gran gusto a Benjamín Liberov. Podemos decir, nombre y apellido vinculado desde siempre al turismo. Por lo tanto, es muy grato recibir opiniones calificadas como la suya en este caso. Benjamín, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Estoy bien. Está bien, está bien. Habíamos puesto como una especie de gráfico allí, o casi que como una afirmación, el turismo en debate. Y usted ahí aprovecha para matizar ese concepto. ¿Por qué entiende que no estamos en debate hoy por hoy? Porque el turismo pasó a ser la actividad económica más importante del Uruguay, considerada en forma individual. Más importante que el resto de los sectores que uno puede imaginar. Si yo tomo, una picardía, Sí. si yo tomo el conjunto de la producción agroindustrial, entonces da más. Claro. Ahora, ¿qué es más que la carne? ¿Qué es más que la... Recién la forestación el año pasado alcanzó el número de 2.200 millones de dólares. ¿Está bien? Pero es más que los secanos, o sea, los granos secos. Es más que la exportación de leche. Por eso dije individualmente considerada. Y era el 55%, era prepandemia, el 55% de la exportación de servicios. Claro. Era entre el 13 14% del porcentaje global de las exportaciones Benjamín, de Uruguay. ¿y por qué siempre hay como cierta duda respecto al número, al dato, a la cifra? Y esto no viene de esta administración, de la anterior. Parece que hace años que dudamos de las cifras del turismo. Bueno, no tengo, dijera un amigo, no tengo el gusto de compartir. Yo sé que hay discusión, pero en general está asociado a no manejar técnicamente cómo es el relevamiento de información del ministerio a los efectos de brindárselo a la población. En primer lugar, porque la metodología de encuestas y de información es tomada a imagen y semejanza de Naciones Unidas, que en este caso la oficina especializada de la Organización Mundial de Turismo. Siempre cuando uno releva información, tiene puntos de referencia o discusiones. Es cierto que puede discutirse si esta metodología es la mejor, pero esa es la que aplican de los 190 países o 180 países, la que aplican 170 países. Por lo tanto, estábamos en esos términos. Segundo, porque esa metodología no ingresó al ministerio con el Frente Amplio, esa metodología venía de antes. Entonces, desde ese punto de vista, yo lo asocio más a desconocimiento técnico que a verdad objetiva. Los medios, a veces, no tienen periodistas especializados en turismo. Sí, y entonces... Más bien, casi ninguno. Bueno, o sea, pero entonces, salvo excepciones muy honrosas. Correcto, ¿no? pero por eso es que digo que a veces, o en la redacción de las noticias, o cuando se arma el programa, no tienen por qué efectivamente saber. Pero si esta metodología es la que utiliza Naciones Unidas, si esta metodología está chequeada con el Instituto de Estadística de la Facultad de Ciencias Económicas, si estas estadísticas, además, históricamente son financiadas por el Banco Central. Y el Banco Central del Uruguay no tiene un equipo de estadística, sino que contrata al ministerio para hacerlas. Claro. Por lo tanto, la información que el ministerio brinda por ese contrato al Banco Central, se imaginan que el Banco Central las utiliza para cuentas nacionales. O sea que si no fueran correctas, estaríamos en un gran lío como país. Disculpe mi ignorancia, que la asumo, pero ¿el turismo todavía no se incorpora a las cuentas nacionales como debería? Sí. O sea, la información se nutre de lo que el trabajo que realiza el Ministerio de Turismo. Y eso, regularmente, por lo menos en el periodo que yo participé del trabajo, el diseño muestral y la metodología se chequeaba una vez cada 3 años. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, por ejemplo, no es lo mismo que la conexión Montevideo-Buenos Aires sea a través de una nave de 900 pasajeros 4 veces por día que sea vía Colonia. Y cuando se cortaron los puentes cambió la forma. Entonces el diseño muestral tiene que cambiar en función de esos acontecimientos. Esa realidad. Claro. Dije lo corte los puentes. Puedo decir otro detalle. O sea, la llegada de aviones al aeropuerto de Carrasco entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana, hace 15 años o 10 años, era completamente distinta a la que hay ahora. Por lo tanto, yo no puedo decir que por el aeropuerto Carrasco entra determinada cantidad de pasajeros que hacen determinado gasto, etcétera,
si no ajusto el diseño muestral. Claro. Y eso es parte del problema que hoy podemos tener. Está bien. Decíamos, usted es un experto en estos asuntos, por eso su opinión es calificada. Me interesa saber, cuando conoció las cifras que publicó el Ministerio de Turismo. De hecho, estuvo el ministro de Turismo aquí, Tabaré Viera. Cuando usted leyó, ¿qué interpretó de esos datos? Porque a grandes líneas, digamos, el titular es: vino más gente y gastaron menos. Podría llegar a ser como un título, ¿no? Sí, y después vinieron los análisis de las consultoras y dijeron una de las peores temporadas en los últimos 15 años, producto del saldo de balanza. ¿Por qué? Porque hay muchos más uruguayos que están saliendo y que gastan más que lo que promedialmente gastaban. Sí. Aunque el último año no es tan así. Gastaron menos aún los uruguayos también afuera, según los números que se dieron. La preocupación mía en ese momento fue, primero, el ministerio dio, como se daba tradicionalmente, las informaciones. Ahora, lo que no es cierto es que el personal es el mismo. El director ya no está y la subdirectora ya no están. Porque se dice, los mismos funcionarios que establecían aquellas cifras para el ministerio frente amplista son los que actualmente elaboran estos informes. Justamente, hay un funcionario que planteó reiteradas oportunidades durante la pandemia una metodología de trabajo y formas o cosas para hacer, no se atendió eso, y la subdirectora igual y tampoco está. Por lo tanto, en un equipo de 8, si hay 2 que se van, no es lo mismo lo que hay. Pero volviendo sobre su comentario, si la Organización Mundial del Turismo me da una planilla, ¿no tengo mucho margen para irme de esa planillita Excel? No, tengo, un momentito. Por eso hablo del diseño muestral. Porque las estadísticas del ministerio se fundan en 2 cosas. La primera es depurar las cifras que Migraciones pasa, porque Migraciones registra, no importa si uno es residente, no es residente, si el que viene de afuera tiene un pasaporte finlandés, pero está residiendo aquí. O sea, toda esa depuración es la primer parte de lo que se hace. Esas cifras el ministerio las daba entre el 6 y el 10 de cada mes. ¿Está bien? Y luego, entre el 15 y el 20, daba las otras, que son la otra pata sobre la cual se trabaja, que son: hay un diseño anual muestral que atiende problemas como el que acabo de mencionar y otros, por el cual uno tiene entre 23 y 25 mil encuestas al año, con una metodología que se divide en trimestres, por eso se dio la información, en la cual yo defino que voy a ir a tal punto y voy a hacer tantas entrevistas, o voy a ir a tal otro punto y voy a hacer tantas entrevistas, correcto, a los efectos de que esa metodología, ese diseño muestral, efectivamente luego me permita decir el gasto es de tal volumen, la estadía es de tal volumen, etcétera. Por lo tanto, consolidar el dato. Y eso es lo que el ministerio auditaba regularmente, incluso con la Organización Mundial de Turismo, pero también con el Instituto Nacional de Estadísticas, con el Banco Central, etcétera. Y esos números nosotros los dábamos incluso mensualmente, alertando de que producto del diseño muestral podía haber algunas variantes con relación mes a mes de los resultados. Entonces cierra trimestre, cierra semestre y de esa manera se da la información. Entonces, ¿qué es lo que está pasando este año? Que todos nos damos cuenta. Es que hay una salida excepcional de uruguayos al exterior. Entonces, ¿cómo están haciendo exactamente el diseño muestral? No lo sé. Porque si están haciendo lo mismo que habían antes, va a haber un sesgamiento. Si no se toman en cuenta las variantes que efectivamente acabo de mencionar. Entonces, si yo tengo subestimado el volumen de uruguayos que salen al exterior a los efectos de los cálculos del volumen del diseño muestral de entrevista, etcétera, puedo efectivamente introducir un sesgo. No lo estoy diciendo que sea, digo que puede. Y entonces, desde ese punto de vista, cuando todos se dijo, tenemos el arranque de temporada más importante de los últimos 40 años, dije, ni tan calvo ni 2 pelucas. Porque, a ver, terminado el cuatrimestre ahora, si ustedes le preguntan al aeropuerto de Laguna del Sauce, le va a decir que tuvo 40% menos de pasajeros que antes de la pandemia. Si me dicen que las amarras del puerto de Punta del Este tuvieron lista de espera de 60 embarcaciones, le digo, buena cosa. Ahora, cuando tengo información de cómo son las amarras, producto de una decisión correcta que fue bajar al 50% el precio de las amarras durante la pandemia, entonces esa es la realidad que también tengo en el puerto. Cuando me dicen
que importan los cruceros, y los cruceros fue una de las desde el 2014, la más importante, porque fueron más altas aquellas. De todas maneras, lo que digo es, si yo tengo la oportunidad de tener una terminal de crucero en Montevideo para mejorar el recambio de cabina de los cruceros, y entonces el ministerio tenía una política por la cual se salía de su sede dentro del puerto para habilitar esa terminal de crucero, y yo tomo la decisión de vender el edificio que se había comprado, que estaba financiado, y por 30 años quedarme ahí, quiere decir que los cruceros no son mi prioridad. ¿Me entiende? Entonces, eso también es pensar con cabeza grande. Se dijo, en el dique Maguá. Sí. Perfecto. ¿Usted sabe cuál es la batimetría que hay en el dique Maguá para pensar que naves que necesitan 14 metros? Y ahí es roca. Uh-huh. No hay esa batimetría. Segundo, estas naves tienen ahora más de 300 metros. Eso también lo podemos relacionar con Piriápolis y con el puerto de Punta del Este. 300 metros de escollera para proteger naves de esas características es una inversión absolutamente imposible hoy por hoy. Ni para nadie. O sea, tendríamos que habilitar pocitos enteros para que le pudieran dar la cifra inmobiliaria. ¿Qué quiero decir con esto? Que además, en la temporada del crucero, hay en Montevideo unos 25 a 30 días en que hay 3 naves. Hay 10 que son de 4 y a veces hay un par o 5 que son de 5. Esa propuesta que yo vi dibujada, a mí me daba la impresión de que quienes la estaban proponiendo no tenían ni idea de lo que estaban promoviendo. Claro. Benjamín, lo he escuchado con mucha atención. Me gustaría en todo caso realizarle algunas consultas, ya desde mi condición de ciudadano común y corriente, ¿no? ¿Sabe lo primero que se le ocurre a alguien que está mirando? A esta gente del Frente Amplio quiere que al actual gobierno le vaya mal. Primera consideración que se hace cuando hay críticas de este tipo. La segunda es un poquito más calificada en todo caso intelectualmente. Dicen, bueno, si esto que se está haciendo está mal, ¿por qué no contribuir definitivamente a una política nacional de turismo? Donde haya una convergencia, donde nos podamos entender, ya que es un rubro tan importante para el país, sentémonos en una mesa a intercambiar entre técnicos que saben. Bien. ¿Qué responde? Bueno, la primera cosa que yo le digo es que nosotros, y por decisión del doctor Tabaré Vázquez, dejamos una memoria absolutamente completa sobre lo que hicimos y también sobre lo que quedaba planteado. Pensando, por ejemplo, el proyecto BID último, el BID 4, estaba pensada con un nuevo diseño que fue aprobado por el directorio del BID, por lo cual, independiente de quién ganara, ya tenía aprobada esa posibilidad de continuidad. Sin embargo, las autoridades dijeron se acabó el proyecto BID. Sin embargo, ahora lo están usando y lo usaron todo este tiempo, porque no estaba acabado, estaba aprobado. Cuando se hizo la primera evaluación de la temporada 2019-2020, nosotros invitamos a las autoridades a que vinieran a ver de la forma más normal en la que trabajábamos con las evaluaciones. Es más, en marzo, cuando ya estaba la pandemia, el ministro, en ese momento, Germán Cardoso, me llamó por otra cosa. Cuando terminamos la conversación, yo le dije, mira, tú no me preguntaste, pero yo te voy a decir. Tú tienes $4,5 millones que no vas a poder utilizar en publicidad, que lo puedes perfectamente utilizarlo para gasto de funcionamiento, lo que implique derramar en el territorio para empresas que están cerradas. Le planteé la posibilidad de un programa por el cual, en función de no mandar a seguro de paro trabajadores, que de hecho, si van al seguro de paro lo pagamos todos, ¿no? Claro. Bien, se pudiera producir comida, porque era el momento más importante, y que en lugar de las ollas populares, que son una expresión de solidaridad importante, pero son ineficientes productivamente, se pudieran hacer bandejas en infraestructura especializadas en generación de comida y con personal capacitado, y que las ollas distribuyeran. Ni respondieron, y ahora, si ustedes miran lo que dice el Mides que va a hacer, es lo que nosotros decíamos en el momento más agudo, no ahora. También le planteamos
que nosotros teníamos acuerdos con la ANDE y con el BROU a los efectos de fondear dinero para dar préstamos a proyectos y demás. ¿Podían fortalecer esa línea de trabajo? Por lo tanto, incluso le planteamos posteriormente al doctor Tabaré Viera, tanto Lilian Quechichán como yo, que si como no había estado en la transición, quería tener una posibilidad de conversar cosas para tener una idea, estamos a la orden. No se dio. En marzo, una semana antes del plebiscito de la LUC, producto de lo que estaba pasando con las cifras, alguna cosa que yo comentaba acá, se la comenté al ministro. Y el ministro me dijo, bueno, tenemos la elección el domingo, yo después te llamo. Perfecto. Y con acuerdo de la fuerza política del Frente Amplio. Yo no es que yo llamé por teléfono. No. Bueno, ya va 1 año y pico. Para llamar por teléfono, posibilidades hay. Y es más, hasta algún otro funcionario me llama preguntando por alguna cosa, a la cual le transmito la información que hay. Yo tengo muy claro que en el 24 vamos a dar la batalla para quién vota y quién gana. Pero hay que llegar. Y la gente tiene que llegar de la mejor manera. A ver, no es cierto que era una discusión de poner el palo en la rueda o que le vaya mal al gobierno. No es cierto. Hay 100.000 personas que viven del turismo en el Uruguay de acuerdo a la encuesta continua de hogares y del Banco de Previsión Social. Por lo tanto, no es un problema menor, en absoluto, decir determinadas cosas. Ahora, no vendamos lo que no es. Claro. Sí, y después está lo otro, ¿no, Benjamín? Que ahí vamos un poco a esa reflexión que se realiza diciendo, bueno, pero la gente votó otra idea, votó otro plan, votó otro proyecto, entonces perfecto, Daniel, transitarán ese camino. Y tiene todo el derecho del mundo y así es la democracia. Ahora, suspendiste el turismo social en una parte porque, bueno, había inmovilidad, correcto. Después, cuando abrieron las posibilidades, dijeron que iban a hacer otro proyecto, con una cosa que no es cierta. El turismo social, excepto el programa Quinceañera, todo lo demás se comercializaba por las agencias de viajes tradicionales. Por lo tanto, no es cierto que el ministerio se transformó en agencia. ¿Está bien? Pero segundo, en agosto del año pasado, lanzaste, 2 años después, un programa Turismo para Todos, para beneficiar a gente del Banco de Previsión Social con determinadas características. Yo pedí un informe de cuánta gente ha viajado, porque de agosto hasta ahora no tienen un número, no me han dado un número. Y me dicen que hay 4 agencias, en Uruguay hay 600 inscritas, hay 4 agencias que se presentaron para ese programa y presentaron programas. Una de ellas, la más grande, presentó unos 40 programas. Ahora, ¿cuánta gente viajó? ¿Ustedes tienen información como periodistas? Entonces, lo que yo digo es, ¿podés hacer distinto? ¿Podés hacer? ¿Cómo no? Y mejor, infinitamente mejor. Pero lo que digo es, ¿había un plan 2030 en el Uruguay? Había un plan 2030. Perfecto. ¿Ese no te gusta? ¿Te parece que está mal? Perfecto. Abramos un debate, un intercambio y veamos qué se puede hacer mejor. Porque de eso se trata. Hay un programa prospectivo 2050 que implica, efectivamente, ahora que está de moda decir que hay que tener luces largas, ¿no? El prospectivo no quiere decir que va a pasar. Lo que diseña son escenarios de probables tendencias. Perfecto. No son esas, son otras. Arriba. Claro. Bueno, le quiero agradecer especialmente estos minutos. Lo vamos a esperar más adelante. Vamos a procurar algunos de esos datos. Me quedé simplemente con una reflexión muy puntual y coyuntural. Porque dice, bueno, al turismo no le fue muy bien, porque en definitiva fue mucho más la cantidad de uruguayos que viajó al exterior que la que hizo turismo aquí, o las personas que ingresaron no justificaron, digamos, no balancearon esa salida de uruguayos. Pero tenemos este asunto de la Argentina que es una locura. ¿Cómo hacemos para frenar el interés que tiene la gente de ir a tratar de hacer una diferencia? Pero, si me permite, técnicamente yo diría lo siguiente. Primero, el hecho de que la balanza sea de las peores temporadas no quiere decir que a los hoteles 5 y 4 estrellas no le ha ido bien, o que a la gastronomía no le haya ido bien. Ahora, cuando digo hoteles, gastronomía, no es en todo el territorio igual. Y cuando miro a qué tarifas colocaron los cuartos que se alquilaron, dicen la rentabilidad no da. Y ahí empiezan a jugar otros aspectos de competitividad y demás. Es cierto lo que tú dices, que mirando a los vecinos es un problema. Ahora, primero, nos tuvieron 4 años los puentes cortados y algo inventamos. Cuando empezó el tema de
la restricción de uso de moneda y tarjetas de crédito, que no fue ahora, fue la época de Kirchner primero, después Macri, después el gobierno de Cristina, salieron los beneficios para aquellos que vienen del exterior y pagan con medios electrónicos. Fíjate, vino la pandemia, estamos ahora en la pospandemia, y excepto aumentar de 30 a 40% el descuento de IMESI sobre las naftas, encuéntrame una medida que sea distinta a la que había cuando no había pandemia, que era tomar medidas. Cuando yo digo, incluso nosotros llegamos en determinado momento a dar 20 litros de nafta en el medio del momento más difícil, y bueno, el Ministerio de Economía me decía, nadie va a dejar de venir por los 20 litros de nafta. O nadie va a venir por los 20 litros tampoco. Sin embargo, se presentaron y fue $1.700.000 que costó y fue un mimo. Porque hay cosas que son mimos, hay cosas que no las vamos a poder resolver efectivamente. Claro. Pero es más, cuando tú me preguntabas recién qué hacer, nosotros ya hace un año casi que hablamos de un fondo de emergencia turístico para el turismo interno. Para el turismo interno. ¿Qué quiero decir con esto? Como en otros países, para mitigar el impacto de ese desenfreno que tenemos en la frontera, tengo que ver cómo ayudo a generar condiciones de competitividad en lo interno. Claro. Y eso en otros lugares se hizo. Entonces, desde ese punto de vista, ideas hemos tratado de plantear efectivamente, y es muy importante que se actúe con ese talante. Claro, con un talante nacional si se quiere, porque ahí ya nos llevaría a otro asunto que es el de la conectividad, o sea, tendríamos que ir todos juntos a procurar mayor conectividad, es otro tema para otro programa sin dudas, pero que también las autoridades, como lo hicieron ustedes en su momento, las autoridades actuales dicen, miren que tenemos un tema de conectividad que no es de Uruguay, es del mundo. Pero a ver, Daniel, sí. El 80% o el 83% de nuestros visitantes son de la región. Y esencialmente no es por un problema de aviones, vienen por tierra. ¿Está bien? Y la conexión fluvial con Buenos Aires, que es determinante, que tiene determinadas características. Por lo tanto, no asumamos, o sea, nosotros podemos tener un vuelo más con Europa, sí, pero Europa son 170.000 al año, puede cambiar a 200, perfecto, pero no hace a los 3.350.000 que tenemos, 3,5 millones. Entonces, lo que tenemos que generar es mejores condiciones con nuestros mercados, a los cuales los tenemos ahí. Se dice que de Brasil se hizo una apuesta. Yo lo que digo es, ¿cuántos, efectivamente, díganme cuánto invirtieron? Porque yo sé que se había hecho, multiplicado por 5 el volumen de dinero que se invertía en San Pablo, Río Grande do Sur y Porto Alegre. Entonces, están manteniendo eso, porque yo lo que vi en la rendición de cuentas es que alegando lo del COVID, se dejaron de utilizar $10 millones entre el 2020 y el 2021. Y aceptando que no podía gastar igual, lo que digo es, yo sé por temas de marketing que es mucho más complejo ganar un cliente que mantener un cliente. Y si yo no estoy en la cabeza de mis potenciales clientes durante el periodo aún de pandemia, ¿de qué manera sé qué es lo que están pensando para atraerlos? Incluso es más, le propusimos en determinado momento que en lugar, si había que hacer publicidad y no se podía masivamente, utilicemos, invirtamos en laboratorios en los puntos de frontera. Y yo hice la pregunta, porque no soy técnico, ¿por qué no dábamos la Johnson & Johnson? Porque la Johnson & Johnson era de una dosis, y efectivamente en Miami la dieron y demás, y nosotros en los momentos que se abrió la frontera teníamos la posibilidad de decir, venga y le damos la vacuna, porque era la inversión más barata en publicidad y promoción. Claro. Entonces, esa es un poco la mirada país. Está bien. Bueno, con esa mirada país, con esa mirada de desarrollo es que creamos este espacio. Precisamente tiene que ver con esto, que estén todas las voces. Y lo que queda es, ya que estuvo el gobierno y ahora está la oposición, si se quiere representar por usted, debatir un día para ver cuál es el mejor camino para todos, porque también este programa tiene esa vocación, ¿no? Pensar en el desarrollo, pero con mente abierta. Hay que mirar para adelante, ¿cómo Exacto. No? Muchas gracias, Benjamín. No, gracias a ustedes y muy buenas tardes. Lieberhoff. Seguimos adelante con Este es el Plan.